Hay salsas en tu nevera ahora mismo cuya historia no tiene nada que ver con lo que imaginas. El ketchup no nació con tomate. La sriracha casi pierde su nombre por un problema cultural. Y hay una salsa mexicana que lleva más de 30 ingredientes y tarda días en prepararse. 11 salsas del mundo. Empezamos. Mole negro. El mole negro es probablemente la salsa más compleja y con más elaboración del mundo. Lleva más de 30 ingredientes. Chiles secos de distintas variedades, chocolate negro, tomate, cebolla, ajo, plátano macho, almendras, cacahuetes, semillas de sésamo, canela, clavo, pimienta negra y una lista que sigue. Prepararlo de forma tradicional lleva días porque cada ingrediente se tuesta, fríe o hidrata por separado antes de integrarse, y la mezcla necesita horas de cocción lenta para que todo se unifique en una sola salsa. La leyenda dice que nació en el convento de Puebla en el siglo XVII, cuando unas monjas improvisaron una salsa para recibir a un obispo con lo que tenían en la despensa. Probablemente no pasó exactamente así, pero lo que sí es cierto es que el chocolate en una salsa de carne no es una ocurrencia moderna de algún chef con estrella Michelin. Lleva siglos siendo el corazón de la cocina mexicana, y quien lo prueba por primera vez casi nunca espera lo que se va hasta encontrar. Si eres mexicano y conoces otra versión del origen del mole, déjala en los comentarios. Porque sobre esto hay tantas historias como estados en México. Tabasco. El tabasco es probablemente la salsa picante más antigua que puedes comprar hoy en cualquier supermercado del mundo. La receta no ha cambiado desde 1868 y la produce la misma familia en el mismo lugar desde entonces, la isla de Avery en Luisiana, una pequeña isla en el sur de Estados Unidos. Pero el nombre no es americano. Tabasco es un estado del sur de México, y de ahí venían los chiles que usó el fundador cuando creó la salsa. La salsa lleva el nombre de México, pero nunca se fabricó allí. Los chiles que le dieron el nombre hoy se llaman chiles tabasco, precisamente por eso. 3 ingredientes, más de 150 años, una sola familia. Y los chiles se miden con una varilla de madera, literalmente un palito rojo, para comprobar que han alcanzado exactamente el color correcto antes de recolectarlos. Si no coincide con el color del palito, no sirven. Chimichurri. El chimichurri es la salsa del asado argentino, la que va con la carne, la que cada familia prepara a su manera y sobre cuya receta los argentinos pueden discutir durante toda una cena sin llegar a ningún acuerdo. La base es perejil, ajo y vinagre, pero a partir de ahí, cada familia tiene su propia lista de ingredientes y su propia versión. El origen del nombre tiene su propia leyenda. La teoría más popular dice que viene del inglés "Give me the curry", que los soldados ingleses pedían durante las invasiones del Río de la Plata en el siglo XIX. No está del todo verificado, pero es la explicación que más se repite. Lo que sí está claro es que sin reposo de al menos un día en la nevera, el chimichurri no es chimichurri. Las hierbas necesitan ese tiempo para integrarse con el vinagre y el aceite. El que se hace y se usa el mismo día no cuenta. Ningún argentino te lo perdonaría. Guasacaca. La guasacaca es la salsa nacional de Venezuela, y fuera del país casi nadie la conoce. Tiene base de aguacate como el guacamole mexicano, pero no tiene nada que ver. Es más líquida, más ácida, con cilantro, perejil, vinagre y pimiento verde. No se unta, se vierte. Va encima de las arepas, de las carnes, a la parrilla o de las empanadas. La diferencia con el guacamole no es solo de textura, es que el guacamole se ha globalizado y la guasacaca no. Y los venezolanos que viven fuera de su país lo saben perfectamente cada vez que tienen que explicar qué es. Huancaína. La huancaína es una salsa peruana de color amarillo intenso que se sirve fría sobre papas cocidas. El ingrediente que le da ese color y ese sabor es el ají amarillo, un chile peruano con una intensidad y un perfil aromático que no existe igual en ninguna otra cocina del mundo. Pero el dato más sorprendente de esta salsa no es el ají, sino el espesante. En lugar de harina o almidón, la huancaína se espesa con galletas saladas empapadas en leche. No es un truco moderno ni una improvisación, es la receta de siempre. Y funciona exactamente por eso. Gochujang. El gochujang es una pasta de chile fermentada que lleva siglos siendo la base de la cocina coreana. No es solo picante, es un ingrediente que fermenta en vasijas de barro durante meses antes de estar listo. El sabor no se parece a ninguna salsa picante que conozcas. Tiene profundidad, dulzor y ese punto fermentado que solo da el tiempo. Si alguna vez has comido tteokbokki, esos cilindros de arroz en salsa roja que llevan años en redes sociales, o bibimbap, el arroz coreano con verduras y huevo, el sabor que los define es el gochujang. Es el ingrediente detrás de casi todo lo que reconoces de la cocina coreana. Mucha gente lo descubrió hace pocos años a través del K-pop y los doramas coreanos.
Pero el gochujang no necesitaba que nadie lo descubriera. Llevaba siglos siendo imprescindible antes de que alguien en Occidente supiera pronunciarlo. Teriyaki. La salsa teriyaki es una de las más presentes en la cocina japonesa que conocemos en Occidente. Si has ido alguna vez a un restaurante japonés, la has visto. Viene en un cuenquito para mojar. Aparece encima de algunas piezas de sushi y es la salsa del pollo teriyaki, uno de los platos japoneses más pedidos fuera de Japón. Se hace con 4 ingredientes: soja, sake, mirin y azúcar. La soja le da el fondo salado, el mirin y el azúcar el punto dulce y ese acabado brillante y lacado que la hace tan reconocible. Es una salsa densa, dulce y con un umami profundo que combina con casi todo: pollo, salmón, ternera o verduras. La palabra teriyaki no es solo el nombre de la salsa, sino el de la técnica completa. Teri significa brillar y yaki significa asar. Antes de las últimas 3, deja en comentarios cuál es la salsa que no puede faltar en tu mesa o cuál no conocías antes de ver este vídeo. Y suscríbete si quieres seguir descubriendo la gastronomía del mundo explicada de esta forma. Quedan 3, y una de ellas tiene un origen que no tiene nada que ver con lo que imaginas. Romesco. El romesco nació hace siglos en los puertos de pescadores de Tarragona. Sus ingredientes principales son ñoras, almendras o avellanas tostadas, tomate, ajo y pan frito. El resultado es una salsa espesa y con mucho cuerpo, de sabor intenso y ahumado, con un fondo de frutos secos que le da una cremosidad que no tiene ninguna otra salsa mediterránea. Se usa principalmente para mojar. Si alguna vez has comido los calçots, esas cebolletas a la brasa que se hacen en Cataluña, el romesco es la salsa con la que se mojan. También acompaña pescados, mariscos y verduras a la brasa. Hoy aparece en restaurantes de alta cocina de todo el mundo. Pero si le preguntas a cualquier familia de Tarragona cómo se hace el romesco de verdad, te van a dar una receta distinta a la del vecino. Y ninguna está equivocada. Ketchup. El ketchup no nació con tomate. El origen de la palabra está en el ketchup chino, una salsa fermentada de pescado que los marineros europeos trajeron de Asia en el siglo XVII. Los ingleses la adoptaron y empezaron a hacer versiones con setas, nueces y anchoas. El tomate no apareció hasta principios del siglo XIX, cuando los americanos lo añadieron a la receta y lo convirtieron en lo que conocemos hoy. Heinz lo estandarizó en 1876 y desde entonces el ketchup de tomate borró del mapa todas las versiones anteriores tan completamente que hoy nadie recuerda que existieron. La salsa más vendida del mundo lleva tomate desde hace apenas 200 años. Antes era pescado fermentado. ¡Que aproveche! Tzatziki. El tzatziki es yogur, pepino y ajo, 3 ingredientes. Parece imposible arruinarlo. El sabor es fresco y ácido por el yogur, con un punto de ajo pronunciado y ese fondo frío del pepino que lo hace especialmente refrescante. Es la salsa que acompaña casi todo en la cocina griega: carnes a la brasa, pan de pita, verduras y kebabs. Y sin embargo, hay un paso que la mayoría se salta y que arruina la salsa completamente. El pepino hay que rallarlo, salarlo y dejarlo reposar al menos 30 minutos para que suelte toda el agua antes de mezclarlo con el yogur. Si no lo haces, el tzatziki queda líquido y aguado en 10 minutos. Cualquier griego que te vea saltarte ese paso te mirará de la misma forma que un argentino al que le dices que el chimichurri se hace el mismo día. 11 salsas, 11 historias. ¿Cuál no conocías antes de ver este vídeo? Déjalo en comentarios. Y si quieres que hagamos un vídeo de otros tipos de salsas del mundo o de algún tema de gastronomía que te gustaría ver explicado así, dímelo también abajo. Eso nos ayuda a saber qué vídeos hacer y a ti te ayuda a encontrarlos antes.